Laura, me dijo con una sonrisa torcida. Eres más guapa de lo que me contó. Aquella frase me la lanzó un completo desconocido mientras me entregaba una bolsa de papel marrón, de esas que usan en las hamburgueserías. Estaba en la puerta de casa, un viernes por la noche, y no había pedido nada. Ni comida, ni nada. Yo llevaba pijama, el pelo recogido de cualquier forma, y aún estaba con la copa de vino a medias. ¿Perdón? Pregunté, confundida. Esto es para ti, dijo, y se marchó. Sin más. Cerré la puerta, abrí la bolsa y dentro había una caja de cartón con un lazo azul. Encima, una nota escrita a mano, que no se diga que no tuviste una señal. Dentro había un colgante. Uno caro. De esos que no se compran en Amazon. De los que uno recuerda haber visto en un escaparate pero no se permite. No tenía nombre, ni tarjeta. Solo eso. El regalo, y una duda que me jodió la cabeza toda la noche. Esperé a que Marcos llegara. Cuando entró, se notaba que venía cansado, como siempre. Lo saludé y no mencioné nada. Lo observé. Nada en él indicaba que supiera algo. Se metió al baño, luego a la cocina, se sirvió un poco de queso y se sentó a ver una serie. Como siempre. Como si nada. Pero algo en mí ya no podía ignorarlo. Las siguientes noches fueron aún más extrañas. Al tercer día, alguien me dejó un sobre en el buzón. Dentro, una foto mía, de hacía 3 semanas, sentada en la terraza del bar donde suelo ir con mis amigas. Iba sola ese día. La foto estaba tomada desde lejos, pero era nítida. Y en el reverso, otra nota. ¿Nunca te has preguntado si él lo hace también? Marcos. ¿Estaban hablándome de él? ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Una trampa? ¿O simplemente, alguien jugándome una mala pasada? Pasaron días en los que no pude pensar en otra cosa. Y ahí fue cuando lo hice. Le escribí a Iván. Un viejo conocido. De esos que sabes que si abres esa puerta, no la vas a poder cerrar igual. Era un mensaje neutro. Nada insinuante. ¿Solo un sigues en Madrid? Contestó en 10 minutos. Claro que sí, ¿y tú sigues siendo igual de guapa? La historia que cambió mi vida empezó sin escándalos, sin gritos ni lágrimas. Empezó con un regalo sin remitente y una frase de un desconocido. No tenía ni idea de quién me estaba siguiendo, o por qué. Pero lo que sí sabía es que, después de mucho tiempo, había alguien que pensaba en mí. Que se fijaba. Que veía algo en mí que Marcos ya no miraba. Y lo peor es que me gustaba sentirme observada. Eso fue lo que me llevó a verlo. A sentarme con Iván en una terraza de Malasaña y recordar cómo era hablar sin medir cada palabra, sin calcular el tono, sin esperar que el otro esté con la cabeza en otra parte. Me reí más en una hora que en los últimos 3 meses con Marcos. Esa noche no pasó nada. Pero fue el principio de todo. De lo que vino después. De la mierda que desaté. Y aún no tenía ni idea de lo que Marcos sabía, ni de lo que iba a hacer al respecto. No sabía que Marcos ya lo sabía todo. Lo supe después, pero en ese momento yo pensaba que seguía siendo la misma rutina apagada de siempre. Yo jugaba a 2 bandas con una torpeza increíble, creyendo que podía vivir una historia paralela sin que nadie notara nada, como si pudiera compartimentar la vida en cajones perfectamente cerrados. Estaba completamente equivocada. Y lo peor es que él había empezado su propio juego sin avisarme. Lo hizo de forma silenciosa, calculadora, casi clínica. Mientras yo me envolvía en mis excusas internas, él ya había cruzado la línea que separa la sospecha del conocimiento. Lo había descubierto antes de que yo siquiera supiera que quería hacerlo. El colgante, la nota en la foto,
Todo eso fue idea suya. No lo supe hasta que lo vi entrar en casa una tarde de miércoles, con una expresión tan calmada que me pareció incluso amable. Se acercó, me saludó con un beso en la mejilla, me preguntó cómo había ido mi día, y se puso a preparar la cena como si nada. Era raro, porque Marcos nunca cocinaba entre semana. Me llamó la atención que pusiera la mesa, que abriera una botella de vino sin que se lo pidiera, que sacara los platos buenos, esos que solo usábamos cuando venía alguien a cenar. Se sentó frente a mí, sirvió el vino y me miró con una media sonrisa. No era una sonrisa de alegría. Era una de esas que no sabes si son por cortesía o por ironía. Empezó a hablarme de tonterías, del trabajo, de un cliente nuevo, de una discusión absurda en la oficina, y yo asentía mientras comía, con la sensación extraña de estar siendo observada como un animal al que están a punto de soltar del corral. Cuando acabamos de cenar, se levantó, recogió los platos, y me pidió que no me moviera, que tenía algo para mostrarme. Yo pensé que era un regalo, otra nota rara, o incluso una sorpresa. Volvió con su portátil y lo colocó en la mesa, lo giró hacia mí, y reprodujo un video. Ahí se me cayó el alma. Era yo, bajándome del coche de Iván. Se me veía reír, despedirme con un beso en la mejilla, mirar hacia ambos lados antes de entrar a casa. Él no estaba en la imagen. Solo yo. Pero bastaba. Bastaba para entenderlo todo. Cerré la tapa del portátil, me quedé en silencio y lo miré. No dije nada. Ni una excusa. No tenía ninguna preparada. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados, y entonces empezó a hablar. No gritó. No lloró. Solo habló. Me dijo que llevaba 3 semanas siguiéndome, que había contratado a alguien para grabar mis movimientos porque había notado algo raro en mí desde hacía meses, que la forma en la que evitaba el contacto, las salidas improvisadas, las respuestas vagas, ya no cuadraban con la persona que había sido durante años. Me dijo que había empezado a sospechar de mí en marzo, cuando empecé a poner clave al móvil, cuando respondía con evasivas sobre dónde estaba o con quién había salido. Me contó que la idea del colgante fue suya, que quiso comprobar si me atrevería a mencionarlo, si me lo enseñaría, si dirías algo. No dije nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir que no fuera patético. Entonces preguntó si era solo sexo o algo más. Me quedé callada. Me preguntó si era la primera vez o si ya lo había hecho antes. Seguí sin responder. Me preguntó si pensaba dejarlo. Me dolió que usara esa palabra, como si se refiriera a una droga, como si lo que yo tenía con Iván fuera una adicción y no una decisión. Le dije que no lo sabía. Me miró como si acabara de confirmarle que todo lo que pensaba de mí era cierto. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió, sacó su móvil, y me mostró una carpeta llena de fotos, de vídeos, de audios. No solo míos, también de Iván. Conversaciones por WhatsApp, capturas de pantalla, grabaciones de voz. Tenía más información de la que yo podía imaginar. Me dijo que ya había hablado con un abogado, que había consultado sobre sus derechos, que había pensado en todo. Que había esperado el momento perfecto para confrontarme, no por despecho, sino por estrategia. No quiero una explicación ahora, me dijo. Solo quería que supieras que lo sé. Y que ya he decidido lo que voy a hacer. Yo sentía un frío en el estómago que no se parecía a nada. No era culpa, no era miedo. Era algo más crudo, más primitivo. Saber que todo estaba por venirse abajo y que yo no podía detenerlo. Le pregunté si quería hablar, si podíamos ir a terapia, si quedaba algo que se pudiera salvar. Me miró con lástima. Me dijo que no tenía interés en reconstruir nada con alguien que eligió mentir durante meses. Que lo peor no era lo que hice, sino la forma en que lo hice.
que si me hubiera sentado a hablar con él, a decirle que me sentía vacía, que estaba desconectada, que necesitaba algo más, lo habría entendido. Pero que jugar a dos bandas, mentir con la sonrisa puesta, acostarme con otro y volver a la cama compartida como si nada, eso era algo que no podía perdonarme. Y que no pensaba hacerlo. La confianza se puede romper en 5 minutos, pero no se reconstruye en 5 años, dijo, con esa calma que me resultaba insoportable. Me levanté de la mesa, le pedí que me dejara sola, que necesitaba pensar. No gritamos. No hubo platos rotos. Solo 2 personas que ya no sabían quién era el otro. Esa noche dormimos en la misma cama pero en extremos opuestos. No cruzamos palabra. No nos tocamos. No nos miramos. Yo no dormí en toda la noche. Y supe, en el fondo, que la venganza que Marcos tenía en mente no sería pequeña. Él no era de los que se van sin cerrar la puerta con llave. Y yo no estaba lista para lo que venía. El sábado amaneció con esa incomodidad espesa que te hace sentir que estás respirando dentro de un ascensor lleno de gente. Nos levantamos casi al mismo tiempo pero sin coordinarnos, como si uno esperara al otro para no cruzarse en el pasillo. Marcos se metió en la ducha sin saludar, sin mirarme. Yo preparé café, aunque no me apetecía tomar nada. Tenía el estómago cerrado. Me senté en la cocina, delante de una taza humeante que no toqué, esperando que algo pasara, que rompiera ese silencio agresivo que se había instalado desde el miércoles. A las 10, lo escuché salir del baño y dirigirse al dormitorio, donde se vistió con calma. Cada gesto suyo era una especie de señal. No estaba actuando al azar, y yo lo sabía. Me puse de pie y fui a buscarlo. Estaba cerrando la cremallera de su chaqueta cuando me vio entrar. Me planté delante de él, no porque supiera qué decir, sino porque no podía seguir soportando la espera. ¿Te vas a ir sin hablar conmigo? No tengo nada más que decir, contestó, sin levantar la voz. Ya lo viste todo, ya lo sabes todo. No veo el sentido de repetirlo. Pero yo sí quiero hablar, le dije. Quiero explicarte algunas cosas. No necesito explicaciones, Laura. Necesitaba honestidad, y eso no lo tuviste. Todo lo que digas ahora va a sonar como excusa. No son excusas, insistí, más molesta con su tono que con sus palabras. Yo tampoco me levanté un día y dije voy a hacer esto. No es tan simple. No es blanco o negro. Hay matices. ¿Matices? Se rió, con una frialdad que nunca le había visto. ¿Quieres hablarme de matices después de acostarte con otro hombre mientras yo te hacía la cena en casa? ¿Después de mentirme todos los días durante meses? ¿Después de besarme sabiendo que estabas compartiéndote con otro? No me compartía con nadie, dije, más alto de lo que quería. No es así como pasó. No. ¿Y cómo pasó entonces? Porque desde donde yo lo veo, salías de casa vestida para ver a alguien que ni siquiera tuviste los ovarios de mencionar. Inventaste planes, fabricaste salidas con amigas que no existían, volviste tarde más de una vez sin dar explicaciones. ¿Y ahora pretendes que hablemos de emociones? Yo me sentía sola, Marcos. Me sentía invisible. Tú no me mirabas. No me tocabas. No me preguntabas cómo estaba. No había conexión entre nosotros desde hace meses. Años, incluso. Me dolía, pero lo aguanté. Intenté hablarlo varias veces y siempre esquivabas el tema. Todo era el trabajo, la rutina, los horarios. Y un día, dejé de intentarlo. No fue algo planeado. No busqué a Iván. Me escribió. Me hizo sentir vista. Me preguntó cosas que tú ya no me preguntabas. Claro, el viejo discurso del me sentía sola. Siempre lo mismo.
como si eso justificara la traición. ¿Y tú crees que yo no me he sentido solo? ¿Tú crees que yo no he tenido tentaciones? ¿Que no he sentido ganas de desaparecer cuando llegaba a casa y notaba que estabas ahí pero como un mueble más? Entonces, ¿por qué no lo hablaste tú? Pregunté, sin quitarle la mirada. ¿Por qué nunca dijiste nada si también lo sentías? ¿Por qué esperaste a que esto pasara para reaccionar? Porque confiaba en ti, me dijo, seco. Porque creía que, a pesar del desgaste, había respeto. Y tú decidiste que era mejor hacer lo que te diera la gana y mantenerme en la ignorancia. No se te ocurrió sentarte conmigo y decir esto no va bien. Elegiste el camino fácil. Y ahora vienes con discursos emocionales como si eso fuera una conversación pendiente. No lo es. No supe qué contestar. Tenía 1000 cosas dando vueltas en la cabeza pero ninguna salía en orden. Estaba agotada, frustrada, rabiosa. Sentía que él se lavaba las manos con una facilidad que me resultaba injusta. Yo no era la única culpable de lo que había pasado entre nosotros, aunque fuera la única que había cruzado la línea. Pero decirlo sonaba a excusa, y odiaba cómo sonaban las excusas. Así que me quedé en silencio, y él aprovechó ese momento para decirme que iba a salir, que necesitaba aire, que no pensaba seguir discutiendo en bucle. Agarró las llaves y salió sin más. Lo vi por la ventana, caminando con paso firme hacia el coche. Y ahí fue cuando entendí que esto ya no era una pelea de pareja. Esto era el principio del final. Volvió esa noche tarde. No me dijo dónde había estado ni con quién. Se metió en la habitación y cerró la puerta. Dormimos otra vez en la misma cama, pero separados por 1 metro de espacio que se sentía como un océano. No cruzamos palabras hasta el lunes. Me había pasado todo el fin de semana intentando pensar qué hacer, como reparar algo que ya venía roto desde mucho antes de Iván. No se me ocurría nada que no sonara artificial. El lunes, mientras preparaba café, se acercó y me dijo que necesitaba que no estuviera en casa esa semana. Que él se iba a quedar y que prefería tener el espacio para organizar sus ideas. Me lo dijo como si estuviera negociando un contrato, sin emoción, sin rencor en la voz. Solo firmeza. Yo asentí. No tenía nada que discutir. Hice una maleta pequeña y me fui a casa de Silvia. Esa semana fue un infierno. No solo por lo que había pasado, sino porque empecé a imaginar todo lo que podía estar tramando. Marcos no era impulsivo. Cuando se sentía herido, se cerraba como una caja fuerte, pero lo hacía con un nivel de frialdad que daba miedo. Empecé a sospechar que lo del video era solo una parte del plan. Me había mostrado todo eso con un objetivo. Estaba esperando algo. O estaba preparando algo. Y no tenía ni idea de qué era. Una noche, Silvia me dijo que lo había visto con una mujer, cenando en un restaurante del centro. Me lo dijo sin querer hacer daño, como una advertencia. Yo no pregunté detalles, pero la imagen se me clavó en la cabeza como una espina. Pensé si sería una venganza, un rebote, o alguien que ya estaba en su vida desde antes. Me dolía más no saber que el hecho en sí. Estaba acostumbrada a la culpa, pero no a la impotencia de no tener el control. Entonces me llamó. Una tarde cualquiera, mientras yo revisaba correos en el portátil de Silvia, apareció su nombre en la pantalla. Contesté con el corazón en la garganta. Tenemos que hablar, me dijo. Esta vez, en serio. ¿Sobre qué? Sobre lo que viene ahora. No quiero más silencios. Quiero cerrar esto con claridad. Y ahí supe que la conversación más difícil todavía no había empezado. Nos vimos el viernes por la tarde en una cafetería que solíamos frecuentar cuando recién nos habíamos mudado juntos. Era pequeña, sin pretensiones,
con un ventanal que daba a una calle tranquila y unas mesas demasiado estrechas como para fingir distancia. Él llegó antes, como siempre, ya sentado con un café a medio tomar y sin el móvil en la mano. Yo llegué nerviosa pero disimulando. Me senté enfrente y durante unos segundos no dijimos nada. Solo nos miramos. Él fue el primero en hablar y lo hizo con un tono tan neutro que me desconcertó. Me dijo que no había ninguna intención de arreglar la relación, que ya había tomado una decisión definitiva, que no me llamaba para ver si era posible volver, sino para explicarme los pasos que había dado desde aquella noche en que me mostró el video. Me dijo que no quería sorpresas ni malentendidos, que prefería que lo supiera todo de su boca antes de que lo descubriera por otras personas. Le dije que estaba bien, que prefería la sinceridad, aunque lo que viniera me doliera. Me miró sin expresión, bajó un poco la voz, y empezó a hablar con una precisión quirúrgica. Durante las 2 semanas que yo había estado fuera de casa, Marcos había movido ficha. Primero fue al banco y separó nuestras cuentas. Lo hizo de forma legal, consultando con su abogado, justificando cada movimiento con documentos que demostraban la infidelidad. Había solicitado un proceso de divorcio con pruebas. Tenía chats, fotos, vídeos, registros de llamadas, todo bien archivado y presentado. También pidió la división de bienes, reclamando una parte mayor al demostrar que yo había cometido una falta grave en el matrimonio, algo que, según él, todavía tenía peso en algunos juzgados. Luego me dijo que había enviado una copia del expediente a mis padres. Lo dijo sin levantar la voz, con una calma que me pareció más violenta que cualquier grito. Les había mandado una carta explicando su decisión, incluyendo las pruebas y una nota personal donde aclaraba que no buscaba su apoyo, solo informarles directamente para evitar versiones edulcoradas. Después me dijo que había hablado con Iván. Lo había encontrado una mañana en su trabajo, esperándolo en la puerta. Me explicó que no lo insultó ni lo amenazó, que no hizo ninguna escena, pero que le habló de forma clara, que le mostró algunas de las capturas, que le preguntó si estaba al tanto de mi situación conyugal y si había tenido relaciones conmigo sabiendo que estaba casada. Iván, según él, intentó justificarse al principio, pero terminó aceptando todo. Me dijo que lo último que le dijo fue que no volvería a verme, que no intentara ponerse en contacto conmigo y que cualquier intento de acercamiento se consideraría una provocación. Yo no sabía cómo reaccionar. Por un lado, me sorprendía la frialdad de todo, la forma metódica en la que había ejecutado cada paso. Por otro lado, algo en mí sabía que Marcos siempre había sido así. Nunca reaccionaba con impulsos. Siempre procesaba primero, y luego actuaba. Le pregunté si era necesario involucrar a mis padres, si no era suficiente con lo que habíamos vivido nosotros. Me respondió que no lo hacía para castigarme, sino porque prefería que lo supieran por él antes que por mí, que no quería que se enteraran por una llamada o por un rumor. Le dije que eso era humillarme. Él me miró, se encogió de hombros, y dijo que la humillación fue lo que sintió él cuando vio cómo yo lo traicionaba mientras seguía durmiendo en nuestra cama. Me costó mantener la compostura. Respiré hondo y le pedí que, por lo menos, no llevara esto a un nivel público, que no hiciera de esto un espectáculo. Entonces sonrió, por primera vez, pero fue una sonrisa seca, sin alegría. Me dijo que ya no tenía control sobre eso, que las cosas tenían consecuencias, y que si alguien preguntaba, no mentiría. Le pregunté si lo estaba haciendo todo para vengarse. Me dijo que no. Que la venganza sería otra cosa, que si realmente quisiera vengarse lo habría hecho de forma diferente. Que no me habría dado la oportunidad de saber nada, que habría esperado a que todo explotara sin avisarme. Que si me lo estaba diciendo era porque quería cerrar esta etapa sin pendientes, sin deudas emocionales. Que lo nuestro estaba muerto desde hacía tiempo, que él solo había estado esperando una señal para confirmar lo que ya sospechaba. Le dije que nunca quise hacerle daño, y por primera vez se le tensó el rostro.
Me dijo que esa frase era una broma, que nadie termina en la cama de otro por accidente, que todo lo que hice fue una serie de decisiones conscientes. Le dije que sí, que fue una cadena de errores, y que me arrepentía de muchas cosas. Me miró y me dijo que los arrepentimientos no cambian nada, que no eran una moneda de cambio válida. Terminó su café, dejó unas monedas en la mesa y se puso de pie. Antes de irse, me dijo que tendría noticias del abogado el lunes, que se formalizaría todo en 2 semanas. Que yo podía quedarme con algunas cosas, que él no quería quedarse con nada que le recordara a mí. Me dijo que no pensaba pelear por los muebles, ni por las fotos, ni por el coche. Que lo único que quería era salir de todo esto con la conciencia limpia. Cuando se fue, me quedé sola, sin moverme, viendo por la ventana cómo se alejaba. No sentí rabia. Sentí algo peor. Sentí que había cruzado una línea de la que no se vuelve, que no había marcha atrás. No por lo legal, sino por cómo me había mirado. Con ese vacío, con esa distancia de alguien que ya no siente nada, ni siquiera dolor. Esa noche volví a casa de Silvia. No le conté todo, solo lo necesario. Ella me escuchó sin juzgar, pero noté que también le costaba mirarme como antes. Me dijo que lo entendía, que hay relaciones que se desgastan, que no siempre hay un culpable claro. Pero sabía que no estaba convencida de eso. Yo tampoco lo estaba. Me metí en la cama temprano, pero no dormí. Empecé a pensar en lo que venía ahora. No solo el divorcio, sino enfrentar a mis padres, a mis amigos, a la versión que Marcos iba a contar, que era completamente cierta, sin adornos. Empecé a imaginarme conversaciones incómodas, miradas raras, silencios largos. Y lo peor de todo era saber que yo no podía hacer nada para evitarlo. Que esa era mi nueva realidad. 3 días después de aquel encuentro en la cafetería, recibí un mensaje de Marcos. No era largo, ni agresivo. Simplemente decía, tenemos que hablar una última vez antes de firmar. Me lo esperaba. Había estado esperando ese momento desde que nos despedimos. Su tono era tan calculado como antes, sin un ápice de emoción. Me citó en el piso, el que había sido nuestro, el que ya no sentía mío. Acordamos vernos el miércoles por la tarde. No dije nada a Silvia. No quería explicaciones ni preguntas. Solo necesitaba terminar todo lo que había empezado de la forma más limpia posible. Llegué 10 minutos antes. Entrar al edificio fue como caminar por el pasillo de un hospital. Todo me parecía apagado. Subí al piso, abrí con mis llaves y lo vi sentado en el sofá, con los papeles del divorcio en una carpeta negra encima de la mesa. Me saludó con la cabeza y me invitó a sentarme. Lo hice sin decir palabra. Esperé a que él empezara. El abogado quiere que repasemos algunos puntos antes de la firma, me dijo, sin levantar la vista de los papeles. Pero antes de eso, quería hablar contigo sin papeles de por medio. Asentí. Me sudaban las manos pero intenté no mostrarlo. Él siguió hablando, con un tono pausado, sin cortes ni titubeos. Me dijo que había estado pensando mucho en cómo terminamos, no solo en lo que hice, sino en lo que ambos dejamos de hacer. Reconoció que había descuidado muchas cosas, que se había metido en la rutina hasta perder de vista lo que pasaba en casa, que dejó de mirarme con interés, que se volvió un hombre funcional y no una pareja real. Dijo que no estaba justificando nada, pero que entendía que no todo había sido culpa mía, que ambos habíamos dejado de hablarnos mucho antes del primer encuentro con Iván. Me sorprendió escucharlo así. Me hizo pensar en cuánto tiempo llevábamos actuando por inercia. Sé que lo que hiciste fue una traición, dijo, mirándome por primera vez a los ojos. Pero también sé que no llegaste ahí de un día para otro. Algo se fue acumulando. Y yo lo dejé pasar. No supe cómo responder.
Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Luego le agradecí por decirlo. No porque necesitara validación, sino porque era la primera vez que reconocía su parte. Le dije que yo también había pensado mucho, que no estaba buscando que me perdonara, que no esperaba nada, pero que me parecía justo admitir que había tomado decisiones horribles, que cada vez que mentía me sentía menos persona, que cada vez que volvía de ver a Iván sentía una mezcla de alivio y asco. Le dije que había querido parar, que me lo prometí muchas veces, pero que no supe cómo hacerlo. Le hablé con la voz entrecortada, pero sin lágrimas. Las lágrimas ya se me habían secado. ¿Lo sigues viendo?, preguntó, sin tono acusatorio. No, respondí. Desde que hablaste con él, no me ha llamado. Y yo tampoco quiero volver a verlo. Asintió y se quedó callado un momento. Luego me dijo que, a pesar de todo, no me deseaba mal. Que no me odiaba. Que lo que más le dolía era cómo habíamos perdido algo que en su momento fue real. Me dijo que no quería quedarse con el rencor, que no le interesaba vengarse más de lo que ya había hecho, que todo lo que necesitaba era cerrar el capítulo. Y que, a pesar de que yo probablemente pensara que su forma de actuar había sido cruel, él sentía que fue lo más justo que pudo hacer sin caer en la destrucción. Me dijo que había hablado con su familia, que no quería que nadie me insultara, que no iba a permitir que me acosaran ni me señalaran. Que él había contado la verdad, sí, pero que no había alimentado el odio. Le agradecí eso. De verdad. Porque sabía que podría haber sido peor. Sabía que si él hubiera querido hundirme, tenía todas las herramientas para hacerlo. Me dijo que, a partir de ahora, lo único que pedía era que no lo buscara. Que no le escribiera por cumpleaños, ni por nostalgia, ni por cerrar heridas. Que lo dejara rehacer su vida sin interrupciones. Lo último que necesito es que aparezcas dentro de un año con una carta o con un mensaje diciendo que soñaste conmigo, dijo, esta vez con un tono más duro. No quiero volver a saber de ti. No respondí. Solo asentí. Era justo. Lo entendía. Era lo mínimo que podía ofrecerle después de todo. Me dijo que iba a mudarse en unas semanas, que ya tenía vista otra casa, que quería empezar en otro lugar sin cosas que le recordaran a mí. Le pregunté si ya estaba saliendo con alguien. Me miró unos segundos y dijo que no estaba en eso, que no quería meter a nadie en medio de este desastre. Me dijo que si algún día llegaba a alguien, sería con calma, pero que no tenía prisa. Y que no era asunto mío. Me dolió, pero tenía razón. Después sacó los papeles y empezamos a revisarlos. Eran términos justos. Él se quedaba con la mayor parte del dinero en cuenta, pero me dejaba el coche y algunos muebles. No me exigía compensación económica ni me reclamaba nada más. Lo había organizado todo para que fuera lo más limpio posible. Firmamos sin más palabras. Cuando terminé de poner mi nombre, él guardó los documentos en la carpeta, se levantó y me abrió la puerta. No hubo abrazos. No hubo contacto físico. Solo un intercambio de miradas. Y un cierre definitivo. Que te vaya bien, Laura, fue lo último que dijo. Igualmente, Marcos. Salí del piso y bajé las escaleras como si caminara con peso extra. No era tristeza. Era una mezcla de alivio y vacío. Como cuando sabes que una etapa terminó pero todavía no sabes qué vendrá después. Caminé hasta la calle sin mirar atrás. No sabía qué iba a hacer esa noche. No sabía cómo iba a explicar esto a mi entorno. No sabía si estaba lista para seguir con mi vida sola. Pero esa conversación había cerrado algo. Ya no había espacio para el arrepentimiento. Solo quedaba avanzar. Volver a casa de Silvia después de la firma fue más incómodo de lo que esperaba, no porque ella me hiciera sentir mal,
sino porque ya no sabía cómo comportarme con normalidad. Cada gesto mío parecía una actuación forzada, cada frase un intento torpe de sonar tranquila cuando por dentro estaba desubicada. Silvia me trató bien, como siempre, con cuidado, con esa paciencia que solo alguien muy cercano puede sostener durante semanas. Pero la situación ya no era sostenible. Yo ocupaba un espacio que no me correspondía, que no era mío, y ella también necesitaba recuperar su vida sin tener que girar en torno a mi miseria emocional. Lo hablamos de forma directa una noche, sin drama, sin conflicto, solo una conversación sincera. Me dijo que podía quedarme más tiempo si lo necesitaba, pero que tal vez lo mejor para mí era encontrar un sitio propio, organizar mi vida con algo de estructura. Le dije que lo entendía perfectamente y le agradecí todo. Al día siguiente empecé a buscar un estudio pequeño. Encontré uno amueblado en una zona alejada del centro, barato, sin pretensiones, pero funcional. Lo alquilé por 3 meses y me mudé ese mismo fin de semana. No me llevé casi nada. Apenas una maleta con ropa, el portátil, el móvil y unos documentos. No llevé fotos, ni adornos, ni objetos de casa. No quise arrastrar conmigo nada del pasado inmediato. Los primeros días sola fueron extraños. No había horarios, no había ruido, no había nadie esperando en casa ni preguntando cómo había ido el día. Al principio se sentía como una pausa necesaria. Después, como una consecuencia lógica. Y más tarde, como una forma de castigo. Me levantaba tarde, trabajaba sin entusiasmo, comía mal y dormía poco. Había dejado de hablar con casi todos mis amigos comunes con Marcos. Algunos me escribieron para preguntar si estaba bien, otros ni siquiera eso. Respondí con frases breves, con explicaciones vagas, con la intención de no involucrarlos en lo que ya no podían entender ni arreglar. Mi madre me llamó 2 veces. La primera fue tensa. Sabía lo que había pasado, pero no me juzgó. Solo quería confirmar que no estaba completamente perdida. La segunda fue más dura. Me pidió explicaciones. Quiso entender que me había llevado a romper un matrimonio que todos creían estable. Le dije que no podía explicarlo en una llamada, que ni yo misma tenía las respuestas claras. Terminamos hablando poco, con una sensación de distancia que no habíamos tenido nunca. Con mi padre no hablé. No me llamó. Supuse que prefería no saber nada más. Con Iván tampoco volví a tener contacto. Durante un tiempo imaginé que me escribiría, que intentaría buscarme, pero no lo hizo. No sé si por miedo, por vergüenza o por respeto a lo que Marcos le había dicho. Agradecí su ausencia. No porque le guardara rencor, sino porque no quería mezclar más emociones en un momento en el que lo único que necesitaba era silencio. A veces pensaba en él, en cómo me había hecho sentir, en lo que representó durante ese tiempo. No lo negaba, no lo odiaba, pero ya no formaba parte de nada. Era un archivo cerrado, un capítulo que no iba a reabrir. No sentía deseo, ni nostalgia, ni culpa. Solo una especie de vacío que no pedía ser llenado. Con el tiempo empecé a organizarme. Volví a tomar proyectos nuevos, salí a caminar por las mañanas, hice algunos cambios en la dieta, empecé terapia 2 veces por semana. No lo contaba a nadie, no publicaba nada en redes, no daba explicaciones. Me movía en automático durante horas y luego tenía momentos de claridad que me permitían ver todo desde otra perspectiva. No me defendía, pero tampoco me flagelaba. Había aceptado lo que hice, lo que provocó, lo que perdí. No me interesaba reconstruir la versión de la víctima. Sabía que fui la que rompió el equilibrio. Pero también sabía que el equilibrio ya estaba desgastado. Lo rompí yo, sí, pero no era perfecto antes. Me equivoqué. Lo supe cada día desde que todo estalló.
Lo asumí con la misma frialdad con la que Marcos me miró aquella tarde en el salón. No quise romantizar nada. No me perdoné rápido. Me observé como alguien que se mira en el espejo y no reconoce todo lo que ve. La culpa me acompañaba, pero no era el centro. Era una presencia constante, silenciosa, pero no dominante. Después de un mes recibí un mensaje de Marcos. Fue corto. Me decía que había firmado todo, que los papeles ya estaban en trámite final y que el piso se había vendido. Me dijo que había dejado algunas cosas mías en un trastero, que podía pasar a recogerlas cuando quisiera. No le respondí enseguida. Esperé unos días. Luego le agradecí el mensaje y le dije que me encargaría de recogerlas pronto. No insistió. No hubo más comunicación. No necesitábamos más. Fui al trastero un martes por la mañana. Estaba todo ordenado en cajas, etiquetadas por categoría, libros, ropa, objetos de decoración. Lo revisé todo rápido. Me llevé solo lo necesario. Lo demás lo doné. No quería almacenar restos de una vida que ya no existía. Quería empezar de cero, no reconstruir lo que ya había fallado. Mientras guardaba las cosas, encontré una libreta pequeña con anotaciones mías, ideas para proyectos que nunca hice, frases sueltas, listas de cosas por hacer. La hojeé durante un rato y luego la guardé. Era la única cosa que me pareció útil conservar. A los 3 meses de mudarme decidí dejar el estudio. No porque estuviera mal, sino porque necesitaba algo diferente. Alquilé un piso más amplio, con luz, sin recuerdos. Empecé a salir sola, a ir al cine, a sentarme en bares con un libro, a escuchar conversaciones ajenas sin sentirme parte de nada. No estaba buscando redención. Solo quería entender quién era ahora que ya no tenía una relación, ni una casa compartida, ni una estructura basada en la pareja. No era libertad ni castigo. Era otra etapa. Una donde todo se construía desde el silencio. Un día, mientras esperaba el metro, vi a Marcos en el andén de enfrente. No me vio. Estaba de pie, mirando su móvil, vestido con ropa que no reconocía. Parecía tranquilo. No me moví. No lo saludé. No sentí el impulso de cruzar ni de acercarme. Solo lo observé hasta que subió al vagón y desapareció. Me quedé ahí un rato, pensando en todo lo que habíamos sido, en todo lo que ya no éramos. No sentí pena ni alegría. Solo una aceptación completa. Era parte de mi pasado. Lo más importante de mi vida durante años. Y ahora alguien que se subía a un tren mientras yo esperaba el siguiente. Esa noche, al llegar a casa, abrí el portátil y escribí todo lo que había pasado desde el día en que ese desconocido me entregó una bolsa en la puerta de casa. No para publicarlo ni compartirlo, sino para dejar constancia. Para no olvidarlo. Para entender que todo puede irse a la mierda en menos de un mes, y aún así uno puede seguir de pie. Tal vez no igual, tal vez no con orgullo, pero con la capacidad de asumirlo. No hay una enseñanza mágica en esta historia. Solo hechos. Solo decisiones. Solo consecuencias. Y el lento proceso de seguir con lo que queda después.